Me siento muy honrado de que una obra tan grande como es la caridad para mí se haya fijado y me haya elegido para presentar en mi pueblo la obra del asilo de Jesús Nazareno de Nerva. Entre las muchas presentaciones que se están haciendo por la provincia de Huelva y sinceramente quiero empezar haciendo una acción de gracias porque que gente, que personas como las hermanas que se dejan la vida por los demás, por la caridad, haya puesto en mis manos esto aquí en mi pueblo, pues es de verdad un honor y un orgullo. Les agradezco a ustedes la presencia, así como a las personas que me van a acompañar. A nuestro cura párroco, porque desde que se lo comenté ha dado unas muestras de un corazón tremendo con la caridad, con las personas que ayudan a las demás, y me abrió todas las puertas. Sé también que ha hecho una buena difusión. A las hermandades, por estar aquí acompañándonos, me dirijo a ellas también en nombre de los hermanos y las hermanas mayores, a los cuales he llamado personalmente. Creo que las hermandades tienen una labor preciosa, también con la caridad y con asistir a los más necesitados. Y en general, comentarles que me siento muy bien por poder transmitirles a ustedes lo que les voy a transmitir, que es la obra del asilo de nuestro Padre Jesús Nazareno de Nerva y la persona que la fundó y que murió hace unos 5 años ahora, y se está trabajando pues en su proceso de beatificación, ojalá de santificación. Para muchos, los que la conocimos, es una santa, era una santa, y su obra sigue ahí. Ella se llamaba Luisa Sosa y nació en 1918 en Nerva. En el libro que su sobrina Celia escribe, nos dice que nació en una familia católica y que tenía unas virtudes humanas muy bien asentadas. Pasó una infancia feliz, con muchos tramos en Fuenteridos, donde venían a pasar días, lo cual la hizo a ella mezclarse con la naturaleza, con el campo y ese encuentro con Dios que ella buscaba ahí. Tuvo una educación académica en Nerva, luego pasó a Río Tinto, porque en aquella época en Nerva no había instituto, y el último curso, el último año del bachiller, lo hizo en Huelva, lo cual es un dato muy importante porque Huelva y en concreto la parroquia de San Pedro van a marcar un antes y un después en la vida de la Madre Luisa. Ella asistía diariamente a la misa de 7:30 a la iglesia de San Pedro y allí hablaba diariamente con el nazareno. Siempre le preguntaba que qué quería de ella, que en qué le podía servir. Allí además se acercó a las Hermanas de la Cruz y a las adoratrices, cuyo nombre le llamaba poderosamente la atención por lo que simboliza de la adoración. Ella decía: siempre sentí mucha devoción y ternura ante Jesús con la cruz a cuestas, y siempre tenía ese vínculo con el nazareno. A los 24 años, y habiendo ya colaborado tanto con las Hermanas de la Cruz como con las adoratrices, tiene él la primera visión, encuentro, en este caso con el Niño Jesús, una noche de madrugada, en el que ella tiene una visión que el Niño Jesús le dice que su padre se está muriendo. Estaba allí en la misma casa. Y después de tener esa visión, al instante, su madre dio un gran grito diciendo que su padre había pegado un gran ronquido, que estaba mal, y ella ya sabía lo que había pasado. Esto no hizo más que acrecentar su fe en el nazareno y, con su frágil salud, seguía pidiéndole a San Pedro: ¿dónde te serviré mejor, Señor? Hasta que un día tuvo una revelación de él que le dijo: has de fundar. Tu cometido ahora mismo es fundar. Y a partir de ese momento ella se entregó a las necesitadas, primero en Huelva y luego en Aracena. Dice ella textualmente: veía en ellas la imagen de Jesús bendita bajo el peso de la cruz. Al principio no se pudo librar de las críticas y de las calumnias de una parte de la sociedad de Nerva, pero ella, junto con unas amigas, no cejaban en su empeño, iban a lo suyo, iban de casa en casa asistiendo a los más necesitados. Así estuvieron mucho tiempo hasta que el pueblo empezó
a empatizar con lo que ellas hacían y en el 1948 pudieron, con lo que recogían, alquilar una casa para, en vez de ir a la casa de las ancianas, que las ancianas tuvieran un lugar donde ellas pudieran cuidarlas. Estoy diciendo todo esto y quiero que ustedes se puedan imaginar lo que era la vida en 1948, con una posguerra, con una hambruna tremenda y con una necesidad y una calamidad tremenda. No estaríamos siendo fieles a la realidad si lo miráramos con los ojos de hoy. El caso es que en el 48 alquilaron una casa, siguieron asistiendo a los más necesitados y en el 50, 2 años después, ella volvió a tener una visión con el Nazareno, que le dijo: ancianas, tienes que socorrer a las ancianas. Se volcaron totalmente, la obra fue creciendo cada vez más y en 1955, solo 5 años después, el obispo de Huelva, don Pedro Cantero Cuadrado, las autoriza a vivir en comunidad bajo el nombre de la obra de Jesús Nazareno de Nerva. Palabras como la limosna, el amor, pueden resumir lo que ellas entregaban a estas ancianas necesitadas. Y poco a poco la casa que tenían en alquiler cayó en ruinas, ellas necesitaban ampliar la obra porque no cabían y se pusieron a buscar a ver cómo podían crecer. Es curioso que la compañía de Río Tinto, que en aquella época tenía muchísimo poder y mucho dinero, les ofreció hacerles una casa en Río Tinto en la que le pagaban la luz y todo. Pero ella entendió que ese no era el deseo del Nazareno y que tenía que continuar su labor en Nerva. Acudió a muchas instancias hasta que finalmente el obispo, don Pedro Cantero Cuadrado, les ofreció hacerles él una casa en Nerva, que es la casa en la que hoy están. Durante todo este tiempo no han dejado de asistir a las ancianas, de darle todo su amor. Les puedo asegurar, porque conozco la obra de primera mano, cuando yo llegué a Nerva hace 22 años como director del conservatorio, una de las personas a las que conocí allí era al mundialmente famoso, conocido pianista Javier Periánez, muy querido por mí, gran amigo y al que también le debo muchísimo en la vida. Su primera profesora estaba en el asilo de monjas, doña Julia Hierro. Le llamamos cariñosamente Julita, pero ella es doña Julia. Yo fui a conocerla y a la vez que la conocí a ella, fui conociendo cómo se trabajaba en el asilo. Y realmente es espeluznante, es impresionante ver la dedicación con la que estas mujeres se entregan a las ancianas. La Madre Superiora, doña Luisa, la Madre Luisa, incluso le besaba los pies antes de curarlas. Ellas decían: nosotros somos las siervas y ellas son nuestras señoras. Les puedo asegurar que nadie necesitado se quedó sin entrar al asilo por el hecho de que no tuviera una paga o no tuvieran un dinero. Siempre que le proponían algo, ella decía: hacia adentro, y Dios proveerá. Y bien que proveía. Nunca faltó, de verdad. Afortunadamente tienen bastante gente alrededor que las ayuda, que las ponen en el valor que hay que ponerlas. La obra siguió y sigue, pero hace 1 año y algo la Junta de Andalucía realizó allí una inspección y declaró el cierre del asilo. El pueblo de Nerva se volcó, gente de todos los colores se volcó con la obra, hubo muchas presiones y finalmente se consiguió que hubiera una tregua. La tregua es que no va a entrar ninguna anciana más en el asilo, pero estará abierto hasta que se vaya con el Nazareno la última que quede allí. Después de eso, las hermanas que queden podrán continuar en la casa también hasta que fallezca la última. Por eso en el escrito que les mandé les dije que era una gran obra que, por desgracia, tiene fin porque vivimos en los tiempos en los que se confunde la burocracia con la caridad. Los asilos como este son personas en las que hay gente entregada de por vida, gente que se ha despojado de todo para entregar su vida a los demás. Nosotros, los que estamos a este lado, a veces colaboramos, hacemos lo que podemos, pero no renunciamos a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestro coche. No tenemos esa capacidad para despojarnos de todo eso material
esa capacidad que sí que tienen ellas. Por eso, para mí, están en lo más alto de la pirámide del ser humano y las aprecio con locura. Su humildad, la providencia y su grandeza y el todo el mundo dentro, que no se quede nadie, son las señas de identidad de esta obra. Yo les agradezco de verdad que estén aquí y voy a dar paso muy brevemente a las personas que nos van a acompañar. En primer lugar, nuestro párroco, Manuel Sevillano, al que le agradezco muchísimo de verdad cómo ha abierto las puertas para que podamos disfrutar hoy de este acto y que conozcan ustedes la obra de Jesús Nazareno de Nerva. La Madre dejó libros y escritos y me gustaría a cada uno de ellos regalarle unas pinceladas de los escritos de la Madre. Para nuestro párroco, un trocito de la poesía que se llama Quiero estar en tu presencia. Dice, quiero estar en tu presencia noche y día, y así yo conservaría siempre limpia mi conciencia. Siempre limpia, siempre en gracia, siempre contigo soñando, siempre tu amor anhelando, ese amor que nunca sacia. Quiero estar en tu presencia, Señor. Quiero tener mi conciencia siempre inflamada en tu amor. Padre, cuando quiera. El primer signo de santidad en una persona es saber lo que tiene que hacer en cada momento de su vida y saber responder a las necesidades del momento. Y así lo tuvo la hermana Luisa, porque nos decía Pío cómo después de una guerra, en una posguerra, las ancianas, pues, era el grupo dentro de aquella sociedad, aquel pueblo de Nerva, más desfavorecido, más vulnerable, porque todo se lo darían a sus nietos, a sus hijos, a su familia, con ese sentimiento que tiene siempre de una manera especial la mujer, sentimientos de madre, de abuela. Por hacer vivir dignamente a los que tenían a su alrededor, ellas se quedaban sin nada, en la miseria auténtica. Y la hermana Luisa, que vivía una santidad maravillosa, pero en la sencillez total, pues fue capaz de responder en aquellos momentos concretos de la historia. Y la hermana Luisa ha pasado su vida entre los más pobres y desfavorecidos en el silencio y nadie sabíamos que ahí estaba. Ahora, después de su muerte, se abre el proceso de beatificación, de canonización y empiezan a aparecer pues todas estas gracias y empieza a aparecer todo este ejemplo y todo testimonio de aquella que supo responder a la voluntad de Dios con una exigencia especial, pero con una autenticidad impresionante, entregando su vida entera. Y ella quería hacer llevadera la cruz a aquellas ancianas. Y por ahí ella vive esa intimidad con Jesús Nazareno cargando con la cruz y le pedía al grupito que se unieron a ella, que todavía algunas están, pues nosotras tenemos que ser las siervas y ellas las señoras a las que le ayudemos a cargar la cruz de cada día. En la cruz nos salvamos, en la cruz nos redimimos y la cruz es la que nos hace felices, porque en ella es donde vamos a estar cada uno de nosotros en distintos momentos o circunstancias de la vida. Y ahí está la gracia y la fuerza del Señor. Al abrirse el proceso de canonización de la hermana Luisa, pues era bueno que se extendiera y se supiera quién era esta mujer. Esa es la razón por la que yo creo que había que dar testimonio de esta mujer y me pareció bien que lo hiciéramos aquí en la parroquia. Y un testimonio
que hoy sigue siendo admirable, heroico, porque ella nada más que vivió para amar siguiendo a Jesús Nazareno y para amar a Jesús Nazareno en el prójimo, en aquellas ancianas que por las circunstancias que hoy vivimos, pues esa obra está llegando a su final como ella lo pensó y lo enfocó, pero su espíritu, su carisma, su manera de hacer y de trabajar, eso no tendrá final. Y eso continuará mientras que haya una seguidora suya y haya hombres y mujeres devotos de la hermana Luisa. Entonces, pidámosle a los santos que tanto nos pueden ayudar a estar cerca de Dios y pidámosle a la hermana Luisa que esa misma santidad que ella vivió la podamos vivir cada uno de nosotros y esto que estamos haciendo aquí esta tarde nos ayude a todos los que formamos esta comunidad y parroquia pues a tener este ejemplo como ese ejemplo admirable de alguien que amó a Jesucristo de una manera muy especial y que lo dio todo por seguir al Nazareno y seguir al Nazareno siendo esa Cirenea oculta, sencilla y humilde, ayudando a cargar la cruz al otro, entregándose, amando y dando la vida por los más desfavorecidos. Muchas gracias, Padre. Le doy la palabra al alcalde de Aracena y le agradezco profundamente que esté aquí hoy. Para las hermanas del Asilo de Nerva ha sido todo un honor que tanto el párroco de Aracena como el alcalde de la ciudad hayan querido estar dando el testimonio. Lo voy a recibir con una breve poesía también de la madre que se titula Me dejan sola. Dice: me dejan sola, Señor, cuando me agobia la carga. Busco alivio a mi dolor y hallo incomprensión amarga. Busco inspirar compasión con mi salud quebrantada y el humano corazón tiene la puerta cerrada. Mi dueño, Jesús, mi Señor, tú sabes de soledad que en el huerto sin temor te abandonó la impiedad. No me dejes sucumbir, mándame pronto un consuelo, que muera si he de morir, mas baje el ángel del cielo. Bien, señor cura párroco, buenas tardes a todos y a todas. Agradecer en primer lugar a José Luis Pastor, a Pío, pues la invitación para estar en este acto tan entrañable y sobre todo el que siga siendo pues ese gran embajador de Aracena de ida y vuelta, que lleva lo mejor de Aracena allí donde va, pero que también se preocupa de traer a Aracena todo lo bueno que encuentra. Y en este caso, pues esta tarde con nuestro párroco pues han conseguido reunirnos aquí a un número de personas en torno a este ejemplo de vida maravilloso que supongo que, al igual que a muchos de ustedes, pues para mí es un descubrimiento, porque no tenía pues el honor, la satisfacción pues de conocer esta obra, de conocer esta trayectoria vital, en definitiva pues de conocer como digo, este ejemplo de vida. Yo creo que es muy importante precisamente el poder conocer estos casos de personas luminosas, de personas generosas, de personas grandes que ejercen y que practican la grandeza en toda su plenitud con su ejemplo y con su trayectoria vital, porque son personajes que ayudan a forjar la historia de los pueblos, en este caso de Nerva, pero también de todos aquellos que tenemos la posibilidad de conocerlo. Son personas que, sin duda alguna, en un momento determinado de la historia, pues han jugado un papel muy importante pues para sacar adelante unas necesidades y llevar pues un servicio absolutamente esencial a personas que en ese momento
pues no tenían otra forma de cubrir sus necesidades. Yo creo, como decía nuestro párroco, que estos ejemplos hay que entenderlos también en el contexto histórico en el que se producen, en el momento en que se producen. Afortunadamente, nuestra sociedad es muy diferente, muy distinta a esa sociedad que ella conoció, y en donde pues hubo falta ese esfuerzo de personas como ella, pues precisamente para superar tanto dolor y tanta necesidad. Nosotros en Aracena es algo que lo conocemos bien también sobre el terreno, en el ejemplo de nuestras madres, las hermanitas de los ancianos desamparados, que van ya para casi siglo y medio de ese esfuerzo, de esa dedicación, de ese ejemplo, y todos sabemos lo que ellas han supuesto y suponen para la vida de Aracena. Afortunadamente nosotros tenemos una residencia fuerte que esperamos con mucho futuro, no como en este caso en Nerva, y que, como digo, pues han sido un pilar esencial de la sociedad de Aracena y de la grandeza moral de Aracena. Por tanto, agradecer a los que lo han hecho posible el que nos puedan traer este ejemplo hoy aquí a Aracena, y que nos visibiliza también pues ese trabajo social incansable de la Iglesia, que no siempre se reconoce y que está ahí y en muchos ámbitos, en muchas facetas, y que realmente cumple una misión extraordinaria en nuestra sociedad. Yo creo que con ejemplos como este nos deben de servir precisamente no solo para entenderlo en ese momento y para seguirlo, sino sobre todo para seguirlo al momento histórico actual. Yo creo que hay muchos ámbitos actualmente, afortunadamente yo creo que, y además entiendo que es un derecho el que tenemos las personas, de que nuestras instituciones, nuestro sistema social cubra esas necesidades esenciales, pero sigue habiendo otras muchas que tienen que tener una respuesta también de la sociedad a través de la generosidad y a través de la solidaridad. Por tanto, creo que es un ejemplo magnífico, que creo que personas como ella pues hacen que nos podamos satisfacer de la grandeza del ser humano, y ojalá que ejemplos como el suyo pues sigan iluminando la vida del mundo en un momento, en este como también otros, donde hay tantas sombras. Muchas gracias. Muchas gracias. Como dije antes, fue la música quien me llevó hasta la obra del Asilo de Nerva, de la misma manera que a la persona que va a hablar ahora, mi amigo de la infancia, Juan Martínez, cuyo hijo, Juan Martínez Espina, fue a estudiar a nuestro conservatorio, y a raíz de ahí pues conoció también la obra. Te voy a recibir, Juan, amigo, con un poema que se titula Virgen del Mayor Dolor, de la Madre. Dice: Virgen del Mayor Dolor, yo no podría olvidar tus desvelos y el amor de venirme a consolar. Yo temblaba de dolor y más de arrepentimiento. Me pusiste ante el Señor, que vio mi remordimiento. El Señor te miró a ti y en aras de tu belleza se compadeció de mí y perdonó mi vileza. Madrecita de mi vida, yo te quiero con pasión, que así curaste la herida que ardía en mi corazón. Cuando quieras, Juan. Muchas gracias, Pío, y muchas gracias a todos por estar aquí. ¿Cómo conocí la obra? Pues efectivamente a través de la música. Mi hijo Juan, como todos sabéis, estudió en el Conservatorio de Nerva, gracias a Pío, y allí pues tuve la suerte de conocer qué era aquello y quién fue Julita Hierro, sobrina de la Madre Luisa. Como no quiero repetir la gran cantidad de datos que se ha aportado, tan solo voy a aportar algunas pinceladas.
Julia Hierro es sobrina de la Madre Luisa y Javier Perianes, a quien ha citado Pío, tuvo la suerte de encontrarse con Julia Hierro. ¿Por qué? Javier Perianes era simplemente un estudiante más de clarinete que no de piano en la banda municipal de música de Nerva. Pues el encuentro resultó providencial. Hoy todos conocemos a Javier Perianes como una de las grandes estrellas del piano, no solo a nivel nacional, sino, por supuesto, a nivel mundial. Consecuencias de la obra, consecuencias indirectas. Pero no es esto lo que hoy nos reúne aquí. Ese conocimiento de Julita me llevó a conocer a la obra. Y conocer a la obra, pues me llevó a poder saber que hay gente, que hay personas que tienen el privilegio, como decía Víctor Hugo, de mirar directamente a Dios. Víctor Hugo en Los Miserables, una de sus obras más conocidas, se hizo un musical, o se hizo también una película, nos decía que amar al semejante es mirar directamente a Dios. Pues efectivamente yo he comprobado con estas señoras que ellas tienen el privilegio de poder mirar directamente a Dios, dándose de manera total y absoluta a los demás. Y a esos demás son las más necesitadas. La Madre Luisa Sosa, por seguir aportando una serie de pinceladas, tuvo dos grandes visiones místicas. Una en 1939, con solo 21 años, la ha descrito Pío, y en la que ella siente que has de fundar. Esa fue la visión que tuvo. Su siguiente gran visión, ya más madura, a la edad de 32 años, es la de Ancianas. Esta obra que yo fundo, ¿hacia quién ha de dirigirse? Pues ha de dirigirse a las ancianas. Desde 2024 las cosas son muy diferentes. Cuando esta señora tiene 32 años de edad, estamos en 1950. La obra se fundará en 1955. Estamos en los plenos años del hambre. La posguerra de España y la posguerra mundial van a acarrear unos niveles de necesidad extraordinarios. Por aportar un simple detalle, a la primera de las ancianas que recoge la Madre Luisa Sosa, se llevó una enorme sorpresa. Esta señora, ella no la conocía, estaba recogida en lo que llamaríamos una casa de huéspedes, y ella no la conocía. Pero un muchachito venía a recoger comida diariamente para dársela a esta señora, en un recipiente que olía extraordinariamente mal. Y eso le llamó mucho la atención a la Madre Luisa. ¿Por qué ese recipiente olía tan extraordinariamente mal? Esta señora no solamente era ciega, no solamente estaba sola, no solamente dormía en un colchón lleno de chinches, sino que además el único recipiente que tenía lo usaba no solo para que le llevasen comida a su casa, sino también para hacer sus necesidades. O sea, estamos hablando de niveles de necesidad extremos. En la Nerva de la posguerra, la gente se moría literalmente de hambre, se morían de tuberculosis. La necesidad era extrema, no tiene nada que ver a los sistemas de protección social con los que hoy contamos. Pues a esa gente es a lo que va a dedicar la Madre Luisa y sus acompañantes, entre ellas Julia Hierro, su obra. Otra aportación, su gran visión es la de ancianas, pero no son solo las ancianas las que van a recibir, las que van a ser receptoras de sus obras, también las jóvenes. En esa Nerva de ese tiempo había cantidad de jóvenes, muy niñas, incluso obligadas a prostituirse. Pues bien, esas van a ser las acogidas por la obra de la Madre Luisa, las más desvalidas, tanto las ancianas como también las niñas. En el momento de máximo esplendor de la obra, van a llegar a acoger hasta 45 ancianas y a 22 niñas. Son cifras que nos pueden parecer no excesivamente grandes,
Pero detrás de cada una de esas personas y detrás de cada una de esas niñas hay una vida completa. Y una vida de muchísima, de una extraordinaria necesidad que, por la divina providencia, pues tiene la suerte de cruzarse con esta obra de la Madre Luisa. Por todo ello, y no quiero profundizar ni tampoco utilizar demasiado tiempo, se abre una causa de canonización. Una causa de canonización tiene 4 escalones. Es algo muy complicado y es algo que ha puesto a funcionar la sobrina tanto de la Madre Luisa como de Julieta Hierro, Celia Hierro Fontenla. Como decía, son 4 los escalones. El primero es el de ser considerado siervo de Dios. Esto, para ser considerado como siervo de Dios, es necesario un decreto del obispado en el que se reconozca la fama de santidad de esa persona. Ese decreto después pasa a la Santa Sede. La Santa Sede ha de otorgar un segundo decreto conocido como nil ostat. No existe óbice, nada se opone a que esta causa de canonización siga. Pues bien, ese primer eslabón, ese ser sierva de Dios, ya lo ha conseguido la obra con su postuladora, con Celia Hierro Fontenla al frente. Concretamente, el decreto de fama de santidad es del 23 de mayo de 2023 y el decreto, el nil obstat de la Santa Sede, es de 21 de julio de 2023, algunos meses después y, como ven, muy recientemente. En todo caso, el camino a la santidad es muy largo, muy complejo. El segundo eslabón sería el de ser considerado venerable por las virtudes heroicas que lleguen a tener esas personas y a serles reconocidas. El tercero sería el de la beatitud, como tenemos a la beata Sor Eugenia Palomino, perdón, nuestra beata de Valverde. Sor Eusebia Palomino, perdón, en nuestra joven diócesis de Huelva, es una de las beatas que tenemos, y el cuarto eslabón sería la santidad. La consideración de beato conlleva el atestiguar la existencia de un milagro, al menos. La consideración de santidad, Santa Teresa, San Juan Pablo II, la constatación de un segundo milagro posteriormente a la consideración de esa beatitud. El camino es muy largo, es muy complejo, pero el primero de los escalones se ha puesto y el segundo está en desarrollo. Dicho esto, no quiero extenderme más. Podríamos entrar en muchísimos detalles con respecto a la obra, la gran cantidad de problemas que tuvo, la estrecha relación que tuvo también la Madre Luisa Sosa con el obispo de Huelva, nuestro segundo obispo, el monseñor José María García La Higuera, quien fue su gran apoyo durante toda la vida, y después los problemas que tuvo en lo que ella denominó la poda, cuando veía que las hermanas se hacían mayores y que no había, como sucede en tantas órdenes religiosas, lamentablemente, no había un relevo generacional y que hizo que la obra se fuera por falta de recursos humanos fundamentalmente, limitando su capacidad de actividad. Pero bueno, en cualquier caso, por encima de obispos, de diócesis, de archidiócesis, por encima de consideraciones como la Pía Unión que consiguió o el no conseguir nunca la calificación como instituto religioso diocesano, sino quedarse como asociación pública de fieles, como las hermandades. Son frustraciones y grandes logros que tuvo la hermana en su vida. Pero por encima de todo eso, ¿qué es lo que yo he visto? Por encima de venerables, de santos, de beatos, de siervos de Dios. Yo he visto a un grupo de personas que, como decía al principio, pues han sido capaces de mirar de frente a Dios y disfrutarlo amando al prójimo, volcándose totalmente en las más necesitadas. En definitiva, en hacer realidad lo que es el lema fundacional de la Madre Luisa: conquistar la fe a través de la caridad, llegar a la fe por la caridad. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo Juan. Me van a permitir que en este momento excuse a mi grandísimo amigo Alberto Germán Franco, que por problemas personales no nos puede acompañar, aunque iba a estar aquí. Simplemente es una persona muy conocida por todos y muy querida, porque es un grandísimo amigo, un grandísimo escultor, un grandísimo artista, es un grandísimo hijo, un grandísimo hermano,
y una persona que ha sabido y está sabiendo llevar su cruz como pocos. Así que con mucha emoción le mando un abrazo enorme de aquí a mi queridísimo Alberto Germán Franco. Para terminar, las hermanas me pidieron si alguien de la Hermandad del Nazareno de Aracena podía decir unas palabras sobre la obra en conexión con el Nazareno. Y, curiosamente, uno de mis mejores amigos, que es Jesús Antonio Miranda Carrión, pues era para mí la persona adecuada. Yo sabía que no me iba a decir que no. Él habla en nombre de la hermandad. Por supuesto que tengo muchos amigos ahí en esa hermandad. Estoy seguro de que nadie lleva en el corazón al Nazareno más que mi amigo Jesús. Y es otro que sabe llevar su cruz y que la lleva tela. Los habrá que lo tengan igual, pero más que él no. Por eso, primo, te voy a dedicar este poema, que se llama Nazareno, es de la Madre. Dulce Jesús Nazareno, yo te quisiera cantar y sufro y lloro y me apeno al no poderlo lograr. ¿Y a qué esta cobardía que jamás había tenido al hacer una poesía que siempre lleva sentido? Yo sé que es triste mirarte entre caras descompuestas que gozan al contemplarte llevando la cruz a cuestas. Mas nada de acobardarme. Siempre pedí con unción, nunca Jesús olvidarme de aquella negra traición. Cuánto te hicimos sufrir, mi divino corazón. ¿Cómo podemos vivir arrastrando este baldón? Qué vergüenza, qué sonrojo siento en mi alma dolorida cuando, postrada de hinojos, vengo a ofrendarte mi vida. Perdón te pido humillada, y si no basta mi llanto, viviré crucificada con mi Nazareno santo. Muchas gracias, Pío. Señor cura párroco, señor alcalde, amigos todos. Sí, me lo contó Simón, el de Cirene. Habían cogido a Jesús los jefes de los judíos, que habían convencido a Pilato para que les dejase disponer de unos cuantos guardias. Querían crucificar al Nazareno a toda costa. Pero no me preguntéis por qué, no lo sé. El caso es que Simón, el de Cirene, que estaba de jornalero trabajando en una granja en las afueras de Jerusalén, volvía para su casa sobre las 3 de la tarde. Ya por la mañana, al ir hacia el trabajo, había oído comentar que esa noche habían detenido al tal Jesús de Nazaret. Le habían torturado y le habían condenado a muerte. El cirineo volvía, como digo, de trabajar en el campo. Cuando ya tenía a la vista la puerta de la ciudad, vio a lo lejos mucha gente y oyó voces. Inmediatamente cayó en la cuenta de que sería la comitiva de la ejecución y pensó en darse media vuelta para evitar ese espectáculo, entrar en la ciudad por otra puerta y llegar cuanto antes a su casa con su mujer y sus hijos. No quería contemplar la escena horrible que otras veces había visto, los soldados pegando al condenado, la gente gritando embravecida de odio. A Simón esas cosas le dejaban el alma maltrecha. Prefería llegar cuanto antes a casa, como digo. Varios de los que iban con Simón echaron a correr a ver pasar la comitiva. Simón dudó entonces si volverse o no. Recordó que días antes alguien hablaba de Jesús Nazareno como un hombre bueno, que había curado a muchos enfermos, que hablaba de amor y que incluso había echado en cara a muchos fariseos muchas cosas. El caso es que sin saber por qué no se dio la vuelta y corrió también hacia la puerta. Lo que encontró ante sus ojos era sobrecogedor. Jesús Nazareno estaba en el suelo, caído, con la cruz encima. Era su tercera caída. En Jesús María, donde más gente se agolpaba para ver pasar al reo. Agotado, lleno de llaga por todas partes. Se notaba que en la flagelación los verdugos se habían empleado a fondo. Jesús estaba intentando levantarse, pero entre el peso de la cruz y los golpes que le daban los soldados no podía. En un brevísimo instante de silencio, Simón oyó detrás de él el llanto amargo de una mujer. Se dio la vuelta y enseguida comprendió que debía ser la madre del condenado. Estaba sufriendo lo indecible, pero con una expresión de paz y de serenidad indescriptible. A cada latigazo que se oía, ella cerraba los ojos y se estremecía.
la tenía del brazo un chico joven, como de la edad de los hijos de Simón, cogida con delicadeza, con cariño, y de vez en cuando le daba un beso. Como Jesús no podía incorporarse, el jefe de la patrulla ordenó que alguien lo levantase. Se giró y echó un vistazo buscando un voluntario. Todos dieron un paso atrás. Simón se quedó de repente solo delante de Jesús. Ambos se miraron a los ojos. ¡Qué mirada! Simón vio detrás de aquel cabello ensangrentado unos ojos que le sonreían con amabilidad. Jesús no dijo nada, no podía, no tenía fuerza. Y Simón notó la mano fuerte del centurión que le agarraba del brazo diciendo: tú, coge la cruz. Habiendo mirado a los ojos de Jesús, no le costó ningún trabajo dar el paso. Su corazón había quedado herido, el llanto de la madre, el gesto del chaval que la llevaba del brazo y los ojos del condenado. Primero agarró la cruz con un brazo, pero instintivamente le tendió el otro a Jesús, que se agarró a él y se dejó levantar suavemente. Cuando sus cabezas estuvieron a la misma altura, Simón pudo ver más de cerca los ojos de Jesús y comprendió que eran iguales que los de su madre, iguales hasta en el dolor, también iguales en la expresión de paz y de amor. Simón le dijo: tú eres Jesús, ¿verdad? Y Jesús le sonrió, no podía hablar. En ese momento volvió a sonar fuerte la voz antipática del centurión: andando. Durante todo el trayecto, Simón llevó la cruz detrás de Jesús. A veces Jesús hacía ademán de volver a cogerla, como para liberar a Simón de ese papel desagradable. Pero Simón ya estaba comprometido y no quiso soltarla. Estuvo con él hasta el final. Y lo vio todo lo oyó y me lo contó. Y ahora, cuando mi amigo Pío me ha dado a conocer, aunque sea mínimamente, la obra de la Madre Luisa, en Nerva lo he vuelto a revivir. He encontrado tantas similitudes entre ellas y la figura de Simón que no he podido resistir traer este pasaje a colación para hablaros un poco de ella. Hay mucho parecido entre el andar del Nazareno camino del Calvario, sufriendo el escarnio, la burla, o cuando menos la indiferencia de los demás, y el sufrimiento continuo de la Madre Luisa en el cuidado de enfermos y necesitados, de forma que podemos interpretar que sus pasos se unieron en el logro de un mismo fin. Jesús Nazareno cargado con la cruz de nuestras culpas y sufrimientos, y la Madre Luisa con sus debilidades y enfermedades, con su infinita humildad, dando su vida para ayudar a las ancianas enfermas y desvalidas, ambos dando la vida, su vida, por los demás. Y los dos se ayudaron de gente buena. El Señor de Simón, la madre de sus fieles colaboradoras. Simón fue ese hombre bueno que nada más ver la mirada de Jesús, al igual que la Madre Luisa, comprendió que tenía que seguirlo, que tenía que hacer su voluntad. La madre se veía a sí misma como un burdo pincel en manos del artista, como un pincel sucio, y el artista, Dios, que a través de ella podía llegar a los demás con su profunda labor, que no solo consistiría en socorrer a las ancianas físicamente, sino que también les curaría sus males morales. Simón encontró en la mirada del Señor la paz y el amor que le empujaron a estar con Él hasta el final. No necesito más para comprender que esa era su misión, y no dudó en servirla. La Madre Luisa veía la cara de Jesús Nazareno en cada anciana, en cada enferma que auxiliaba. ¿Acaso hace falta más que mirar el bendito rostro de Jesús Nazareno para llenarse de gracia? Y así, de esta forma, llegar a uno de los fines de su obra, que siguiendo sus palabras, es que Dios sea conocido y amado, llevando con la limosna material el consuelo a las almas angustiadas, para que éstas agradecidas vuelvan sus ojos a Dios, lo amen y se conviertan. Ahí es nada. Si todos fuésemos capaces de entender así la caridad. Y en esto es donde tenemos mucho que decir las hermandades. Muchas veces hacemos obras de caridad aportando fondos, bienes o ayuda material donde nos reclaman, pero olvidamos esa caridad espiritual, ese compromiso fraterno con el hermano, ese compartir el amor en el Nazareno. Esa visión de la caridad la tenemos olvidada. Quizás el conocimiento de esta labor de la Madre pueda significar un antes y un después en nuestra forma de entender la caridad. Ya, para terminar mi intervención,
Os quiero citar un párrafo que la Madre Luisa dejó escrito como parte de su testamento espiritual, que quizás resuma mucho de lo que quiso que fuera su obra. Y dice así: que jamás nos llegue un clamor de socorro que no sea al punto atendido en la medida de nuestra fuerza, procurando siempre hacer lo más, pero lo más en todos los aspectos, el aspecto material y el aspecto espiritual, socorriendo, escuchando, comprendiendo, siempre amando, sufriendo en silencio y con la sonrisa en los labios, abierto de par en par nuestro corazón a las angustias y a los gemidos de nuestros hermanos. Ojalá esto no caiga en saco roto. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Bueno, me gustaría terminar como empecé, dándoles las gracias a ustedes por la asistencia. Para mí ha sido un acto muy emotivo. De verdad que no me considero digno de esta encomienda que las hermanas me han hecho. Y aunque hemos hablado mucho de la fundadora y todos estamos por la causa, sin que ellas se enteren, aunque creo que después lo van a ver, a mí me gustaría dedicarle este acto a ellas, porque son las que 5 años después de que la madre se fuera, continúan levantándose al alba para limpiar a las ancianas. Va por ellas y en nombre de ellas para todas las hermanas del mundo y para todas las personas que dan su vida a los demás. Ha sido muy bonito también para mí hacerlo aquí y le agradezco a nuestro párroco que me diera la idea. Aquí tengo a la borriquita que me cae muy cerca por mi hermana, tengo al cautivo de mi queridísimo y admiradísimo Pepe Antonio Márquez y tengo a la Soledad, a la que tantas veces he llevado sobre mis hombros a las órdenes de mi querido también Domingo Gerba, ayudado por el que hoy en día es el hermano mayor de la Hermandad de la Soledad, de José Ángel. Ellas me han dado panfletos, estampitas que ustedes pueden recoger, que son gratuitas, y también tienen un par de libros pequeños que ellas venden a 5 euros y el libro más grande con la biografía y la obra de la madre que vale 18. Si ustedes quieren colaborar, pues estupendo porque van a ayudar a una buena causa. También están las solicitudes para quien se quiera afiliar a la asociación poniendo el dinero que quiera al año, no hay un límite. Sin embargo, me gustaría terminar con la frase que ellas me dijeron antes de ayer. Yo les dije: hermana, ¿qué les pido a mis paisanos de Aracena? Para ustedes, que compren el libro, que se afilien. Eso estaría estupendo, Pío. Dice, pero pídeles que recen por nosotras. Con eso nos damos por satisfechas. Muchísimas gracias y que esto nos ayude a ser mejores personas. Y para mí le debo todo a ella. Fue una persona, bueno, después le doy las gracias y son los mejores años de mi vida que tuve con ella, viviendo allí. Me ayudó muchísimo, en fin. Y es que no me dio tiempo de decirlo y ahora estoy pasando unas vergüenzas, pero para ella no sé cómo darle las gracias por todo lo que ella hizo, por toda mi familia también la ayudó muchísimo y sobre todo lo que hizo ella por nosotros, por todas las niñas, y para mí fueron los mejores años de mi vida que estuve así, gracias a ella. Y todo lo que se ha dicho son pocas cosas de cómo ella estuvo mala y nosotros sabíamos que estábamos dedicados, pero todas las cosas que tenía ella no lo sabíamos. Siempre lo guardaba, ella siempre nos decía muchos consejos, sobre todo a mí. Bueno, conmigo era una cosa que me quería muchísimo. En fin, no sé qué decir. Nada, muchísimas gracias.